La épica travesía de José. Del sueño a la gloria en Egipto. La historia de José es una de las narrativas más extraordinarias de la Biblia. Comienza en la tierra de Canaán, en medio de una familia numerosa y marcada por tensiones. José era el penúltimo hijo de Jacob, también llamado Israel, y el primer fruto del amor entre Jacob y Raquel, su esposa más amada. Desde joven, José se destacaba entre sus hermanos. Su inteligencia, sensibilidad espiritual e incluso su apariencia llamaban la atención. Pero había algo aún más profundo. La mano de Dios ya reposaba sobre él. Jacob tenía 12 hijos, pero José ocupaba un lugar especial en su corazón. Para demostrar ese amor, Jacob le dio un manto de colores, símbolo de honor y distinción. Ese manto no era solo una prenda de vestir, era una marca visible de que José era tratado como alguien especial, y fue precisamente ahí donde comenzaron los problemas. Sus hermanos, al ver la preferencia del padre, se llenaron de envidia y resentimiento. Los celos crecían cada día hasta transformarse en odio. Pero lo que más inflamó esa envidia fueron los sueños que José empezó a tener. Soñó una vez que estaba en el campo con sus hermanos, atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se levantó, y las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante él. Cuando compartió ese sueño, sus hermanos se indignaron. ¿Acaso quieres reinar sobre nosotros? Ese primer sueño ya sembró la semilla de la furia. Pero José tuvo otro sueño aún más audaz. Vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Incluso su padre Jacob quedó impresionado, aunque guardó en su corazón el significado de esa visión. Estos sueños no eran fruto de la imaginación de un joven, sino revelaciones divinas de un futuro grandioso. Sin embargo, para los hermanos, sonaban como arrogancia. El odio creció hasta el punto de que ya no podían hablar con José sin hostilidad. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que cuidaban de los rebaños en Siquem. Cuando lo vieron acercarse, tramaron contra él. El corazón de los hermanos ya estaba endurecido por la envidia, y la visión de ese manto de colores solo inflamó aún más su deseo de deshacerse de él. Algunos propusieron matarlo, pero Rubén, el mayor, intervino. Sugirió que solo lo arrojaran en una cisterna vacía, con la intención secreta de regresar más tarde a rescatarlo. Así, despojaron a José de su manto, símbolo del amor del padre, y lo lanzaron en esa cueva oscura y fría. Mientras José clamaba por misericordia, los hermanos se sentaron a comer. Esta escena muestra la dureza del corazón humano, la indiferencia ante el sufrimiento de alguien tan cercano. Fue entonces cuando vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, comerciantes que se dirigían a Egipto. Judá tuvo la idea. ¿Qué ganamos si matamos a nuestro hermano? Véndanlo. Así, nuestras manos no estarán manchadas de sangre. Y así lo hicieron. Vendieron a José como esclavo por 20 piezas de plata, entregándolo a los mercaderes que lo llevarían lejos de su tierra, de su padre y de sus sueños. Para encubrir el crimen, los hermanos mataron un cabrito y sumergieron el manto de José en sangre. Lo llevaron a Jacob, quien, al ver la prenda manchada, concluyó que una bestia salvaje había devorado a su hijo amado. El corazón del patriarca se hizo añicos. Lloró inconsolable, negándose a ser consolado. Mientras tanto, José era llevado hacia un destino incierto, lejos de todo lo que conocía. José nació en un hogar marcado por tradiciones, promesas y también por tensiones. Era hijo de Jacob, también llamado Israel, y de Raquel, la mujer que Jacob más amaba. Desde el inicio, su vida llevaba un peso especial, pues no era solo uno más de los 12 hijos. José representaba el cumplimiento de un amor profundo y esperado durante años. Raquel, su madre, había enfrentado el dolor de la esterilidad y durante mucho tiempo vio a su hermana Lea y a las concubinas de Jacob darle hijos. Pero cuando finalmente Dios escuchó sus oraciones y le concedió a José,
El niño nació envuelto en alegría, promesa y expectativa. La infancia de José estuvo marcada por esta condición única. No era tratado como los demás hermanos, y pronto eso se convertiría en motivo de discordia en la casa. Jacob, tomado de un amor especial, decidió regalarle a José un manto de colores, algo sumamente raro para la época. Ese manto no era solo un regalo bonito, era un símbolo de distinción, casi un sello de preferencia. Para los otros hermanos, ese gesto fue como una herida abierta que solo se agravaba con el tiempo. Pero José no era solo el hijo preferido, también era alguien que llevaba sueños. Y no eran sueños comunes, sino revelaciones que apuntaban al futuro. Cierta noche, José soñó que él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se levantaba y permanecía de pie, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Al contar el sueño, quizás no era consciente de la profundidad de esa visión, pero sus hermanos entendieron de inmediato el mensaje implícito. José estaba diciendo que algún día gobernaría sobre ellos. Esto inflamó aún más los celos que ya crecían dentro de la familia. Y como si no fuera suficiente, en otra ocasión José soñó nuevamente. Esta vez vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. El significado era aún más amplio, involucrando incluso a sus padres en la revelación de que José tendría una posición de honor y liderazgo sobre todos. Hasta Jacob, aunque reprendió al hijo, guardó esas palabras en su corazón, percibiendo que quizá Dios estaba detrás de esos sueños. Mientras tanto, los hermanos de José comenzaron a alimentar sentimientos de rencor y conspiración. Cada palabra dicha, cada gesto realizado, parecía avivar la ira y la envidia contra él. Lo veían como un soñador arrogante, alguien que informaba a su padre sobre sus fallas en el campo y que aún se colocaba por encima de todos mediante sus sueños. El ambiente entre ellos se volvió insostenible. La tensión crecía silenciosa y cada encuentro en el campo estaba marcado por miradas pesadas y palabras amargas. José, aún joven, quizás no percibía completamente el peligro que lo rodeaba. Su inocencia y sinceridad lo hacían creer que compartir sus visiones era solo transmitir lo que Dios le mostraba. Pero para sus hermanos, era como si cada sueño fuera una provocación, un recordatorio de que el preferido de la familia se veía destinado a ser más grande que todos. Cierto día, Jacob envió a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos que cuidaban del rebaño. El joven, con su manto de colores, partió sin imaginar que ese camino sería el inicio de un giro dramático en su vida. Desde lejos, los hermanos lo vieron acercarse, y de inmediato sus mentes se llenaron de pensamientos oscuros. «Ahí viene el soñador», decían unos a otros. La rabia acumulada se transformó en un deseo peligroso: acabar de una vez con José y con sus sueños. El plan era cruel: matarlo y arrojar su cuerpo en una cisterna, luego inventar cualquier excusa para el padre. Pero la providencia divina ya estaba en movimiento. Rubén, el hermano mayor, no soportaba la idea de derramar sangre inocente. Intervino, sugiriendo que lo arrojaran vivo en una cisterna sin tocar su vida, con el objetivo secreto de regresar más tarde para rescatarlo. Esa decisión momentánea acabó preservando a José de la muerte inmediata. Así, cuando José llegó hasta ellos, lleno de inocencia y confianza, sus hermanos lo agarraron con violencia, le arrancaron el manto de colores, símbolo de su distinción, y lo lanzaron en una cisterna vacía. Ese acto no era solo físico. Simbolizaba el odio contra el amor especial que José recibía, contra sus sueños y contra la posibilidad de que Dios realmente le hubiera reservado un futuro de gloria. Mientras José estaba preso en la oscuridad de la cisterna, clamando por misericordia, sus hermanos se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. Este contraste revelaba la dureza de sus corazones. Pero el destino de José no se sellaría allí. Cuando vieron una caravana de ismaelitas dirigiéndose a Egipto, surgió una nueva idea:
Judá propuso: ¿qué ganamos si matamos a nuestro hermano? Vendámoslo a estos mercaderes. Así, no seremos responsables de su muerte y además obtenemos ganancia. Los hermanos estuvieron de acuerdo. José fue sacado de la cisterna y entregado a los mercaderes por 20 monedas de plata. Esta transacción marcó el inicio de su viaje como esclavo rumbo a Egipto, tierra extraña que, irónicamente, se convertiría en el escenario del cumplimiento de sus sueños. Mientras tanto, los hermanos tomaron el manto de José, lo mancharon con sangre de un animal y lo llevaron al padre. Jacob, al ver esa prenda ensangrentada, fue consumido por el dolor y creyó que su hijo amado había sido devorado por una bestia salvaje. La tristeza lo abrumó de tal manera que se negó a ser consolado. Del otro lado de la historia, José era llevado atado hacia lo desconocido. Sus sueños parecían lejanos, su familia estaba perdida atrás y su futuro parecía incierto. Pero allí, en el silencio del camino hacia Egipto, comenzaba a delinearse la gran obra de Dios: transformar el dolor en propósito, la injusticia en destino y los sueños en realidad. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, caminaba encadenado hacia Egipto. El polvo del camino se levantaba con cada paso, y los mercaderes ismaelitas no se preocupaban por sus lágrimas ni por su juventud. Para ellos, José no era más que una mercancía valiosa, un cuerpo fuerte que podía generar ganancias en una tierra donde la esclavitud era un negocio floreciente. Su corazón, sin embargo, ardía de dolor. El niño amado por su padre ahora era tratado como un objeto sin valor, alejado de todo lo que conocía. Pero incluso en ese escenario de pérdida, la mano invisible de Dios lo acompañaba, moldeando cada detalle. Al llegar a Egipto, José fue puesto a la venta en un mercado de esclavos. Las voces se mezclaban. Los compradores examinaban a los hombres como si fueran animales, y cada uno era subastado al mejor postor. Entre los interesados estaba Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia y hombre de gran prestigio en el palacio. Al ver a José, Potifar percibió algo diferente: su postura, su juventud, tal vez incluso su serenidad en medio del caos. Decidió comprarlo y llevarlo a su casa. La vida en la casa de Potifar podría haber sido otra carga pesada, pero allí José comenzó a demostrar que, incluso como esclavo, el favor de Dios no lo abandonaba. Todo lo que José tocaba prosperaba. Su trabajo era diligente, su palabra confiable y su integridad destacaba. Potifar pronto se dio cuenta de que había algo especial en él. Con el tiempo, José fue ganando espacio y confianza hasta convertirse en administrador de toda la casa. Potifar le entregó todos los bienes, los sirvientes y los negocios. Nada escapaba a la responsabilidad de José, excepto la propia esposa del oficial. La casa prosperaba. Las plantaciones, los negocios, el ganado e incluso el ambiente doméstico florecían de manera sorprendente. Potifar sabía que esto no era coincidencia. La presencia de José traía bendición y, de cierta manera, Potifar recogía los frutos de la fidelidad de aquel joven hebreo. Sin embargo, cuanto más se destacaba José, más atención no deseada atraía. La esposa de Potifar, fascinada por la belleza y postura de José, comenzó a nutrir un deseo ardiente por él. Día tras día lo provocaba con miradas y palabras seductoras. «Acuéstate conmigo», insistía, tratando de arrastrarlo al pecado. José, sin embargo, permanecía firme. Su respuesta era siempre la misma: «Mi señor no me niega nada excepto usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría cometer tal maldad y pecar contra Dios?». Esa postura revelaba no solo lealtad a su señor, sino sobre todo temor a Dios. José entendía que su mayor compromiso era con el Creador que nunca lo había abandonado. Sin embargo, la constante negativa comenzó a inflamar la ira de la mujer. El deseo rechazado se convirtió en resentimiento y, finalmente, en venganza.
Cierto día, cuando todos los sirvientes estaban fuera de la casa, ella aprovechó la oportunidad para agarrar a José. Él intentó escapar, pero su manto quedó en sus manos. Furiosa y avergonzada, la mujer gritó y llamó a los sirvientes, acusando a José de intentar violarla. Tan pronto como llegó Potifar, ella reforzó la mentira, mostrando el manto como prueba del supuesto crimen. El golpe fue devastador. José, que hasta entonces había ganado confianza y honor, fue arrojado a una prisión, acusado injustamente. Potifar, quizás desconfiando de su esposa, aún así no podía ignorar el escándalo. Para proteger su honor, entregó a José al encarcelamiento. Una vez más, José se vio despojado de todo: su libertad, su estatus y su reconocimiento. De administrador, ahora era un prisionero olvidado, rodeado de criminales y traidores. La sensación de injusticia podría haber aplastado su alma, pero allí, en el fondo de la prisión, la presencia de Dios se manifestaba nuevamente. La Biblia relata que el Señor estaba con José, y esto se evidenciaba incluso en las circunstancias más oscuras. El carcelero, al observar su conducta, sabiduría y fidelidad, terminó confiándole la administración de los demás presos. José, incluso en la cárcel, se convirtió en alguien de influencia, y todo lo que hacía prosperaba porque la mano de Dios estaba sobre él. Sin embargo, era inevitable que el dolor de la injusticia pesara en su corazón. El joven que soñaba con gavillas de trigo y estrellas, inclinándose ahora, estaba en una celda, olvidado por sus hermanos y acusado falsamente en una tierra extranjera. El contraste era cruel. ¿Cómo podrían cumplirse esos sueños grandiosos en medio del abandono de la prisión? Fue en ese escenario de aparente derrota que Dios comenzó a preparar el siguiente capítulo de su historia. En la prisión, José no solo sobrevivió, sino que continuó ejerciendo dones que llamarían la atención en el futuro. Su capacidad de interpretar sueños, dada por el propio Dios, pronto sería puesta a prueba. Pero antes de la elevación, aún vendría el tiempo de la espera, el período en que la fidelidad se prueba en silencio, lejos de los ojos humanos, pero siempre ante la mirada divina. José quizás no tenía respuestas en ese momento. El manto de colores había sido manchado con sangre, su honor destruido por mentiras y su libertad robada. Pero dentro de la prisión, Dios estaba moldeando no solo a un administrador o un esclavo fiel, sino a un gobernador, alguien que un día salvaría naciones enteras del hambre y restauraría a su propia familia. José estaba en la prisión. No era solo una celda común, sino un espacio destinado a los prisioneros del rey, hombres que habían caído en desgracia ante el faraón. El ambiente era pesado, lleno de murmullos, resentimientos y la sombra de la muerte. Allí estaban reunidos ladrones, conspiradores y sirvientes que habían perdido el favor real. José, sin embargo, incluso en ese escenario hostil, llevaba una diferencia. La presencia de Dios era visible en él. El carcelero, impresionado por su sabiduría y dedicación, había puesto a José como responsable de los demás presos. Él organizaba, cuidaba y orientaba. Y al mismo tiempo, José continuaba ejerciendo algo que siempre había sido parte de su vida: su fidelidad a Dios. Mientras otros prisioneros maldecían su suerte, José buscaba fuerza en el Señor, recordando los sueños que había tenido aún joven. Quizás no entendía cómo podrían cumplirse, pero mantenía en el corazón la certeza de que Dios no lo había olvidado. Fue en ese contexto que llegaron a la cárcel dos hombres importantes, el copero y el panadero del rey. Ambos habían cometido faltas contra el faraón y fueron encarcelados hasta que el rey decidiera su destino. Diferente de otros presos, estos hombres estaban acostumbrados al lujo del palacio, pero ahora debían compartir la misma condición de José. Y allí, bajo su supervisión, sus caminos se cruzaron. Cierta noche, tanto el copero como el panadero tuvieron sueños extraños y perturbadores. A la mañana siguiente, sus semblantes mostraban abatimiento e inquietud.
José, atento a sus emociones, preguntó: ¿Por qué es tan tristes hoy? Ambos explicaron que habían soñado, pero no había quien interpretara. En ese momento, José declaró algo fundamental: las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme los sueños. No se atribuía el poder a sí mismo, sino que reconocía que solo el Señor podía revelar los significados ocultos. El copero fue el primero. Contó: en mi sueño vi una vid delante de mí, y en ella había 3 sarmientos. Pronto brotaban, aparecían racimos de uvas maduras, y yo tenía la copa del faraón en mi mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa, y se la entregué al rey. José, guiado por el Espíritu de Dios, explicó: los 3 sarmientos representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará su cabeza y te restaurará a tu cargo, y volverás a servir la copa en tus manos, como antes. La esperanza brilló en el rostro del copero. Pero el panadero, al escuchar la interpretación favorable, también quiso revelar su sueño. Dijo: en mi sueño, había 3 cestas de pan sobre mi cabeza. En la cesta más alta estaban todo tipo de panes para el faraón, pero las aves los comían de la cesta, sobre mi cabeza. José respiró hondo. La interpretación era dura. Las 3 cestas también representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza, pero para quitarla de ti. Te colgará y las aves comerán tu carne. A tensão pairou sobre o ambiente. 3 dias depois, exatamente como José dissera, Faraó celebrou o aniversário de seu reinado e chamou os 2 para julgamento. O copeiro foi restaurado ao cargo e o padeiro foi executado. O cumprimento literal das palavras de José confirmou sua fidelidade como intérprete de sonhos vindos de Deus. Antes que o copeiro partisse, José havia feito um pedido: lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão, pois fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para ser lançado no cárcere. Mas ao voltar ao palácio, o copeiro esqueceu-se completamente dele. José permaneceu no silêncio do cárcere, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Esse esquecimento foi mais um teste para sua fé. O tempo parecia arrastar-se lentamente. Dias se transformaram em meses, e meses em anos. Ainda assim, José se mantinha fiel, administrando o cárcere com honestidade e aguardando o agir de Deus. Mas então, em uma noite decisiva, Faraó sonhou. E esse sonho, que nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar, seria a chave para libertar José da prisão e levá-lo ao lugar que Deus já havia preparado. O esquecimento do copeiro não era descuido, era plano divino. José só seria lembrado no tempo certo, no exato momento em que sua interpretação não apenas impressionaria, mas salvaria uma nação inteira. Na escuridão do cárcere, José talvez não visse, mas Deus estava alinhando os eventos que o levariam ao palácio. O tempo da prisão era o tempo do preparo. O sofrimento era a escola que forjava não apenas um homem sábio, mas um líder capaz de suportar o peso de governar o maior império da época. O tempo passava lentamente no cárcere. José já havia perdido a conta de quantos dias o sol nascia e se punha sem que sua vida mudasse. Ele continuava sendo o mesmo homem fiel, íntegro e dedicado, mas a esperança de ser lembrado pelo copeiro parecia cada vez mais distante. 2 longos anos se passaram desde que ele interpretara aqueles sonhos. Para os olhos humanos, José estava esquecido, abandonado em uma prisão obscura. Mas no plano divino, o tempo de José estava se aproximando. Naquela época, Faraó, soberano do Egito, teve um sonho perturbador. Na verdade, foram 2 sonhos, semelhantes em essência, mas tão estranhos que nenhum sábio, nenhum mago, nenhum adivinho do reino conseguiu interpretar. No primeiro sonho, Faraó se via junto ao rio Nilo, a fonte de vida do Egito. Do rio, subiam 7 vacas belas e gordas que pastavam tranquilamente. Logo depois, surgiam outras 7 vacas, magras e feias,
que devoravam as gordas. Mas mesmo após comerem, continuavam tão cadavéricas quanto antes. O rei acordou assustado. Ao voltar a dormir, um segundo sonho lhe ocorreu. 7 espigas de trigo, cheias e boas, brotavam em uma haste. Logo surgiam outras 7 espigas, mirradas e queimadas pelo vento leste, que engoliam as espigas boas. Quando Faraó despertou, seu espírito estava perturbado. Algo grandioso estava escondido por trás daqueles sonhos, mas ninguém era capaz de decifrar. Foi nesse momento de crise que o copeiro de repente lembrou-se de José. Como um lampejo em sua mente, ele se recordou do jovem hebreu que havia interpretado corretamente o seu sonho e o do padeiro, anos antes, na prisão. Aproximando-se de Faraó, o copeiro disse: "Hoje me lembro das minhas faltas. Quando o rei se irou contra seus servos, o padeiro e eu fomos lançados no cárcere. Lá havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos interpretou. Tudo aconteceu exatamente como ele disse." As palavras do copeiro acenderam uma chama de esperança. Faraó imediatamente ordenou que trouxessem José da prisão. O jovem foi apressadamente barbeado, recebeu roupas limpas e foi conduzido à presença do homem mais poderoso da terra. A cena era impressionante. José, um ex-escravo acusado injustamente, agora se apresentava diante do trono de Faraó. O rei olhou para ele e disse: "Tive um sonho, e ninguém conseguiu interpretá-lo. Ouvi dizer que você pode ouvir sonhos e explicá-los." José, sem hesitar, respondeu com humildade e firmeza: "Eu não posso, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Com essa frase, José deixou claro que não se tratava de um dom humano, mas da revelação do Deus vivo. Faraó então relatou seus sonhos em detalhes. José ouviu atentamente e, inspirado por Deus, deu a interpretação. Os sonhos de Faraó são um só. Deus revelou ao rei o que vai fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e feias e as 7 espigas mirradas representam 7 anos de fome. Haverá 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome terrível, que consumirá toda a fartura anterior. O sonho foi duplicado porque a coisa é firme da parte de Deus, e ele a realizará em breve. O palácio silenciou diante da clareza daquela explicação. Mas José não parou por aí. Ele sugeriu uma estratégia. "Portanto, escolha Faraó um homem sábio e prudente, e o coloque sobre a terra do Egito. Nomeie supervisores para recolher 1/5 da colheita durante os anos de fartura e armazenem o trigo nas cidades. Assim, haverá provisão para os anos de fome, e o povo não perecerá." As palavras de José não apenas interpretaram o mistério, mas ofereceram uma solução prática e estratégica. Faraó e seus conselheiros ficaram impressionados, e então o rei declarou diante de todos: "Poderíamos achar alguém como este, em quem esteja o Espírito de Deus?" Foi naquele momento que a vida de José mudou para sempre. Faraó disse: "Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente no trono eu serei maior que você." José recebeu o anel de selar de Faraó. Foi vestido com roupas de linho fino e colocado um colar de ouro em seu pescoço. Montado no segundo carro do rei, foi proclamado governador de todo o Egito. O escravo hebreu esquecido no cárcere agora era exaltado ao posto mais alto, abaixo apenas do próprio Faraó. Além disso, José recebeu um novo nome egípcio, Zafenate-Paneia, e uma esposa, Azenate, filha de um sacerdote. Assim, José foi completamente integrado ao cenário político e social do Egito, não como estrangeiro, mas como líder honrado. Os anos de fartura começaram e, exatamente como José havia previsto, a terra produziu em abundância.
Ele organizou celeiros e armazenou grãos em quantidades tão grandes que era impossível contar. Durante esse tempo, José também teve 2 filhos, Manassés, cujo nome significava Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a casa de meu pai, e Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Esses nomes refletiam tanto a dor quanto a redenção que ele havia vivido. Os 7 anos de fartura passaram e logo chegaram os anos de fome. A escassez atingiu não apenas o Egito, mas também outras nações. O povo clamava por comida e Faraó dizia: "Vão a José, o que ele disser façam." Assim, José se tornou não apenas o salvador do Egito, mas também da região inteira. Enquanto isso, a fome alcançava Canaã, a terra de Jacó e seus filhos. Sem saber, a mão invisível de Deus estava conduzindo tudo para que os sonhos de José, vistos ainda em sua juventude, começassem a se cumprir. Agora avançamos para mais um capítulo profundo da trajetória de José, o filho de Jacó, mergulhando ainda mais fundo nos desdobramentos de sua vida extraordinária. No ponto em que paramos, José já havia conquistado o favor do faraó, interpretando o sonho de forma magistral e sendo colocado como governador de todo o Egito. Mas o que parecia o clímax de sua história era, na verdade, apenas o início de uma missão ainda maior: salvar não apenas uma nação, mas também sua própria família, que ele não via há décadas. Cuando José asumió el control de toda la administración de Egipto, la responsabilidad en sus manos era enorme. Tuvo que organizar los almacenes de alimentos durante los 7 años de abundancia, instruyendo a los oficiales, supervisando las cosechas, construyendo graneros, creando sistemas de control y asegurándose de que nada se desperdiciara. Egipto prosperaba como nunca antes, y José, con su sabiduría dada por Dios, ganaba el respeto de todos. Cada año de abundancia apartaba parte del grano y lo almacenaba, llenando las ciudades de provisiones. El pueblo veía la prosperidad, pero pocos imaginaban que una terrible hambruna estaba a punto de azotar toda la región. Tras los 7 años de abundancia, el panorama cambió drásticamente. Las tierras se secaron, los campos dejaron de dar frutos y las personas comenzaron a sufrir escasez. No había cosecha que sostuviera a las familias, y la hambruna no afectó solo a Egipto, sino que se extendió a todas las naciones vecinas. En ese momento crítico, la sabiduría y la obediencia de José se revelaron como un plan divino perfecto. Los almacenes estaban llenos, y Egipto contaba con el alimento que todo el mundo necesitaba. Personas de diferentes tierras comenzaron a viajar hasta Egipto en busca de comida, ofreciendo monedas, ganado e incluso bienes preciosos para poder sobrevivir. Fue justamente en esta situación que el pasado de José comenzó a regresar. En Canaán, Jacob y sus hijos sufrían por la hambruna. Entonces Jacob tomó una decisión que cambiaría todo. Envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar trigo, sin imaginar que allí encontrarían a aquel a quien creían muerto desde hacía muchos años. Solo Benjamín, el hijo más pequeño, permaneció con Jacob, ya que el padre temía perderlo, tal como había perdido a José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador, no reconocieron a José. Él, ahora vestido como un noble egipcio, con ropas reales, collares y la postura de un hombre de autoridad, era irreconocible ante sus ojos. Sin embargo, José los reconoció de inmediato. La emoción llenó su corazón. Allí estaban los mismos hombres que lo habían vendido como esclavo, los que le habían causado años de dolor. Pero ahora, en un giro impresionante de la providencia divina, estaban ante él, inclinándose sin saber que estaban cumpliendo el sueño que José había tenido en su juventud. El corazón de José se agitó. Podría haber revelado fácilmente quién era, o incluso vengarse en ese instante, pero en cambio decidió ponerlos a prueba. El tiempo había pasado, pero ¿habían cambiado sus hermanos?
¿Seguían siendo hombres duros, llenos de envidia y egoísmo, o habían aprendido de la vida y madurado? Para descubrirlo, José comenzó una serie de pruebas. Primero, los trató con dureza, acusándolos de ser espías que habían venido a observar las debilidades de la tierra. Los hermanos, desesperados, intentaron explicarse, contando que eran 12 hermanos, hijos de un mismo padre, y que el más joven había quedado con él, mientras que otro, José, ya no estaba vivo. Estas palabras cortaron el corazón de José, pero mantuvo la calma, decidiendo prender a Simeón y enviar a los demás de regreso con alimentos, exigiendo que trajeran a Benjamín para probar que decían la verdad. El regreso de los hermanos a Canaán estuvo lleno de tensión. Contaron a su padre todo lo sucedido, pero Jacob se desesperó ante la exigencia. La idea de enviar a Benjamín a Egipto lo aterrorizaba, pues era el último hijo de Raquel, la mujer que más había amado. Durante mucho tiempo Jacob resistió, pero la hambruna se agravaba y no había otra salida. Con reluctancia, y tras muchas súplicas de Judá, quien se responsabilizó por la vida de Benjamín, Jacob accedió y permitió que fuera con los hermanos a Egipto. El reencuentro de José con Benjamín fue desgarrador. Al ver al hermano menor, la emoción fue tan intensa que José tuvo que salir apresuradamente para llorar en secreto, pues no podía contenerse. Su corazón estaba dividido entre la alegría y el dolor. Sin embargo, mantuvo oculta su identidad. Organizó un gran banquete para sus hermanos, honrando especialmente a Benjamín, sirviéndole porciones 5 veces mayores que a los demás. No obstante, la mayor prueba aún estaba por venir. José ordenó que su copa de plata se colocara secretamente en el saco de provisiones de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, envió a sus siervos a interceptarlos y acusarlos de robo. La copa fue encontrada con Benjamín, y todos se desesperaron. Fueron llevados nuevamente ante José, y fue en ese momento que ocurrió algo grandioso. Judá, aquel que había sugerido vender a José años antes, se levantó y ofreció su propia vida a cambio de la libertad de Benjamín. No podía soportar ver sufrir nuevamente a su padre, y se mostró dispuesto a sacrificarse por amor a su hermano. Ese fue el punto de inflexión. José se dio cuenta de que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos hombres llenos de envidia y odio. Ahora había arrepentimiento, responsabilidad y amor en sus corazones. Ante esto, José no pudo contener más su emoción. Lloró tan fuerte que los egipcios lo escucharon y entonces reveló su identidad. Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. El impacto sobre los hermanos fue inmenso. El miedo los invadió, pero José los tranquilizó, diciendo que todo aquello formaba parte del plan de Dios para preservar vidas. Afirmó: «No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, que me puso como padre de Faraón y señor de toda su casa». El reencuentro estuvo marcado por lágrimas, abrazos y reconciliación. José abrazó a Benjamín y lloró sobre los hombros de cada uno de sus hermanos. Luego, envió órdenes para traer a toda la familia a Egipto, donde tendrían provisión durante el resto de la hambruna. Esta parte de la historia no solo muestra el cumplimiento de los sueños de José, sino también la grandiosa enseñanza de perdón, restauración y propósito divino. El joven soñador, antes rechazado y vendido, ahora se convertía en el instrumento de salvación para aquellos que alguna vez habían sido sus enemigos. Llegamos a uno de los momentos más emocionantes de la trayectoria de José, el reencuentro con su padre Jacob y el cambio completo del destino de su familia. Después de revelarse a sus hermanos y llorar con ellos en un momento de perdón y reconciliación, José sabía que aún había algo más grande por hacer. Su padre, que durante tantos años había creído que su hijo amado estaba muerto, necesitaba conocer la verdad. José estaba vivo, y no solo eso, sino que era gobernador de todo Egipto. Poco después de la revelación, José envió carros, animales y abundancia de provisiones a Canaán,
con el objetivo de traer a su familia. Los hermanos regresaron apresurados para dar la noticia al viejo Jacob. Al llegar, contaron que José estaba vivo y era el señor de toda la tierra de Egipto. Al principio, Jacob quedó atónito, sin poder creerlo. Su corazón se debatía entre la esperanza y el temor de ser engañado. Pero al ver los carros y las provisiones enviadas por José, su alma revivió y exclamó con alegría: «Basta, José, mi hijo, aún vive. Iré a verlo antes de morir». El camino hacia Egipto fue largo y lleno de emoción. Jacob, llevando a su familia y sus bienes, se detuvo en Bersabé, donde ofreció sacrificios al Señor. Allí, Dios le apareció en visión durante la noche y lo animó. «No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos». Estas palabras trajeron paz al corazón de Jacob. Comprendió que todo formaba parte de un plan mayor y que aquel cambio no era solo un reencuentro con el hijo perdido, sino también el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, José se preparó para el encuentro que había esperado durante décadas. Subió a su carruaje y corrió a encontrar a su padre. Al verlo, lo abrazó con fuerza. El llanto de ambos resonó como un bálsamo que sanaba años de añoranza, dolor e incertidumbre. Jacob, ya anciano, sintió en ese momento que su vida estaba completa. Dijo a José: «Ahora puedo morir, porque he visto tu rostro, y sé que aún vives». Era el cierre de un ciclo de sufrimiento y el inicio de un nuevo tiempo de esperanza. José, con su posición de autoridad, presentó a su familia ante el faraón. Este, impresionado por la sabiduría y respeto de José, les concedió la mejor tierra de Egipto, la región de Gosén, fértil y próspera, donde podrían vivir en paz y prosperar. El faraón incluso mostró generosidad, permitiéndoles pastorear su propio ganado. Así, la familia de Jacob, que había sufrido la hambruna en Canaán, encontró refugio y abundancia bajo la protección del hijo que un día habían rechazado. El reencuentro tuvo un impacto profundo no solo para José y Jacob, sino para toda la nación de Israel que comenzaba a formarse. Allí, en Gosén, los hijos de Jacob se multiplicaron grandemente, cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, antes de este crecimiento, el patriarca aún tenía un papel crucial: bendecir a sus hijos y dejar sobre ellos palabras proféticas que resonarían por generaciones. Jacob vivió aún 17 años en Egipto, disfrutando de la presencia de José y de toda su familia reunida. Durante ese tiempo, vio crecer a sus nietos, especialmente a Efraín y Manasés, los hijos que José había tenido en Egipto. En un momento especial, Jacob llamó a José y a sus dos hijos y los bendijo, cruzando las manos de manera inesperada, la mano derecha sobre el menor, Efraín, y la izquierda sobre Manasés, el primogénito. José intentó corregir a su padre, pero Jacob, guiado por Dios, declaró que el menor sería mayor que el mayor, profetizando el futuro de las tribus que surgirían de cada uno de ellos. Esta bendición no fue solo un gesto de cariño, sino una revelación de cómo Dios dirige la historia, rompiendo patrones humanos y exaltando a aquellos que Él elige. José, emocionado, recibió estas palabras con reverencia, comprendiendo que la promesa de Dios se extendía también a su descendencia. A medida que se acercaban los últimos días de Jacob, reunió a todos sus hijos y pronunció sobre cada uno palabras proféticas que moldearían el destino de sus tribus. A cada hijo reveló características, correcciones y bendiciones. Fue una despedida cargada de significado, donde el patriarca transmitió no solo palabras, sino el legado de la promesa divina. Tras concluir estas bendiciones, Jacob dio instrucciones claras. Quería ser sepultado no en Egipto, sino en la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela, donde estaban Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea.
No deseaba que su historia terminara en Egipto, sino en la tierra prometida por Dios. Cuando finalmente expiró, el luto fue profundo. José se lanzó sobre su padre y lloró con gran dolor. Con el permiso del faraón, José organizó un cortejo grandioso para llevar a Jacob de regreso a Canaán. Fue una ceremonia impresionante, con carros, jinetes y gran cantidad de personas. Los cananeos que vieron aquel cortejo quedaron asombrados, diciendo: «Este es un gran luto de los egipcios». Así, Jacob fue sepultado con honor, y su memoria permaneció viva como el patriarca que había luchado con Dios y prevalecido. Después de la muerte de su padre, el corazón de los hermanos volvió a llenarse de temor. Pensaron que ahora José podría vengarse de todo el mal que le habían hecho en el pasado. Por eso, le enviaron un mensaje diciendo que Jacob, antes de morir, había pedido que perdonara a sus hermanos. José, al escuchar esto, lloró. Los llamó y con palabras llenas de amor y compasión afirmó: «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para que se cumpla lo que vemos hoy, para salvar la vida de un gran pueblo». Estas palabras sellaron la reconciliación definitiva. José demostró que no guardaba rencor, sino que comprendía que cada acontecimiento de su vida formaba parte de un plan mayor. El niño soñador, vendido como esclavo, humillado y olvidado, se había convertido en el instrumento divino para salvar naciones y restaurar a su propia familia. Llegamos al último capítulo de la vida de José, un cierre grandioso para una trayectoria marcada por pruebas, gloria, perdón y fidelidad a Dios. Tras la muerte de Jacob y la reconciliación definitiva con sus hermanos, José continuó viviendo en Egipto, liderando con sabiduría y permaneciendo como una figura de honor entre su pueblo y también entre los egipcios. Pero su historia aún tenía profundas lecciones que enseñar, pues incluso en sus últimos años, José reveló la grandeza de su carácter y la firmeza de su fe en las promesas de Dios. José vivió hasta los 110 años, lo que para la época era considerado una vida larga y bendecida. Durante este periodo, vio crecer y multiplicarse a sus hijos, Efraín y Manasés. Tuvo el privilegio de ver incluso la tercera generación de sus descendientes, señal de bendición divina. El joven que un día había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos ahora se alegraba con una gran familia, en paz y prosperidad, rodeado de amor y respeto. A pesar de ocupar una posición de gran relevancia en Egipto, José nunca perdió la conciencia de que no era allí donde vendría la herencia prometida. Sabía que su vida en Egipto, al igual que la de su familia, era solo parte de una historia mayor, la historia del pueblo de Dios, que un día regresaría a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Y es en este punto que José se destaca nuevamente como un hombre de fe inquebrantable. Al acercarse al final de sus días, llamó a sus hermanos y dejó una declaración que atravesaría los siglos. José dijo: «Yo muero, pero ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob». Con estas palabras, no solo recordó a su familia la promesa divina, sino que afirmó su confianza de que el futuro estaba garantizado por Dios. José sabía que Egipto, con toda su riqueza y poder, no era el destino final. La tierra prometida aún los aguardaba. Como último acto de fe, José hizo que sus hermanos juraran que, cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían consigo sus huesos. Este pedido, aparentemente simple, llevaba un enorme peso. Era una declaración de que la identidad del pueblo de Israel no estaba en Egipto, sino en la tierra que Dios les había dado. Era también una manera de mantener viva la llama de la esperanza en su descendencia, recordándoles que aquel tiempo de abundancia sería seguido por pruebas, pero que el Señor sería fiel hasta el final. Así, José murió en Egipto, y su cuerpo fue embalsamado según las costumbres de la época y colocado en un ataúd.
Durante años, sus huesos permanecieron en Egipto como testimonio silencioso de la promesa aún no cumplida. Pero siglos después, cuando Moisés lideró la salida de los israelitas de la esclavitud, llevaron consigo los huesos de José, cumpliendo el juramento hecho a él. Y cuando finalmente entraron en la tierra de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, los huesos de José fueron sepultados en Siquem, en la tierra que Jacob había comprado. Este detalle muestra cómo la fe de José trascendió su propia vida. Creyó firmemente que Dios cumpliría sus promesas y su confianza se convirtió en herencia para todas las generaciones de Israel. La historia de José no termina solo con su muerte, sino con el eco eterno de su vida. El niño rechazado, humillado y vendido como esclavo se convirtió en uno de los mayores ejemplos de perseverancia, fidelidad y perdón de la Biblia. Nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está en control, transformando el mal en bien, el sufrimiento en bendición y el rechazo en propósito. Su trayectoria, que comenzó en una pequeña tienda en Canaán, atravesó pozos, prisiones, palacios y finalmente el ataúd en Egipto, siempre señalando una verdad inmutable. Los planes de Dios no fallan. José vivió y murió con la certeza de que la fidelidad divina es mayor que cualquier dolor, mayor que cualquier traición, incluso mayor que la muerte. Así, concluimos la historia de José, pero el legado que dejó continúa vivo, inspirando a generaciones a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. José nos muestra que, sin importar cuán injusta parezca la vida, siempre hay un propósito mayor, y que el final de la historia, cuando confiamos en Dios, es siempre de victoria. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí encontrarás muchas otras historias bíblicas que transformarán tu fe e inspirarán tu vida.